Todo mundo tiene errores. El hombre, la mujer puede fallar, pero más hay alguien que nunca falla. ¿Quién es el que nunca falla? Cristo Jesús. Voy a continuar con un mensaje. Dios me puso un alto en transcurso de los días de la semana. Yo sentí esto, y por eso las dos predicaciones, dos o tres, ya son diferentes temas que he tocado, que toqué, porque yo me gozo con eso, porque yo sentí algo, y por eso hasta ahorita voy a continuar. Dios quiere hacer algo con nosotros, y o más bien Dios quiere que nosotros cada vez más seamos fuertes en Dios. Eso quiere Dios, porque lamentablemente hay tantos cristianos que se están decayendo en su vida espiritual. Hay tantos cristianos que han llegado hasta ese extremo en decir: ya no vale la pena ir a una iglesia, ya no vale la pena, por gusto. Hasta hay cristianos que han llegado hasta estos extremos, que han dicho: mejor prefiero quedarme en casa que ir a la iglesia. Y no me estoy dirigiendo solo a esta congregación, estoy hablando en todo cristiano lo que sucede. Y por eso hay vidas que dicen: hermanos, estoy yo mejor que los que están sentados en una banca en una iglesia. Pero quiero decirle, no es así. Es mejor estar buscando de Dios. ¿Cuántos lo creen? Es mejor estar buscando de Dios. Y por esta razón, esta palabra me impulsa a mí de poder decirle a usted, como el tema que he quedado dos partes y he predicado, y es la última parte de este tema, que dice: agárrese de Dios. ¿Por qué razón? Quiero decirle, hoy más que nunca estamos viviendo en una terrible apostasía. Hoy, ¿sabe qué es lo que pasa? Cantidades de cristianos que se han desviado, y eso es lo que ha causado debilidad en muchos cristianos. Y por esta razón muchos están como Habacuc en aquel entonces, que Habacuc vino a Dios y le dijo al Señor: Señor, ¿por qué, Señor? Dijo Habacuc a Dios, y le dijo: Señor, yo quisiera saber, yo quiero comprender por qué cuando tú has permitido que un pueblo tan perversa, yo quiero saber por qué le has dado bendición. ¿Por qué permites que este pueblo tan perversa, por qué permites que ellos consiguen bendición de parte de ti? O sea que Habacuc estaba buscando una respuesta, y no estaba pidiendo respuesta con una persona cualquiera, estaba buscando una respuesta de Dios. Y es lo mismo que estamos hoy en día, amado hermano. Hay tantos cristianos, hermano, que dicen: Señor, ¿por qué permites tal cosa en tu iglesia? Hay tanta gente que se han quedado con eso, y la pregunta que hacen a diario: ¿por qué sucede tantas cosas que no va de acuerdo a la voluntad de Dios? Ahora, ¿por qué sucede dentro de cristianos? Estamos como en el tiempo del profeta Habacuc. Están
entendiendo algo? Y si no lo está entendiendo, me puede decir y trataré la manera de explicarle lo más que se pueda. Ahí lo estamos. Yo no sé si ustedes lo leyeron cuando les dije que empiecen a leer el libro de Habacuc desde el capítulo 1, capítulo 2 y llegar a 3. Ahí está la palabra. Y vino Dios, le dijo a Habacuc: sí, yo lo voy a castigar a este pueblo. Y vino Dios y dio esta respuesta y dijo: de ninguna manera yo estoy de acuerdo con la maldad de Israel. De ninguna manera yo estoy consintiendo a este pueblo. Yo lo voy a dar su castigo. Y le dice Dios al profeta, y le dice: yo voy a permitir a que se levante Babilonia contra ellos. Y vino el profeta y le dijo a Dios: ¿cómo así, Señor? Y yo estaba buscando una respuesta de ti, y tu respuesta que me diste, como la palabra que se usa hoy en día, no me cuadra. Esa respuesta, ¿cómo es eso? De que un pueblo más perverso, un pueblo más rebelde, vas a permitir que se levante en contra de este pueblo de Israel o Judá o Jerusalén, como usted lo quiere llamar. ¿Y cómo vas a permitir si lo que tú vas a usar para venir en contra de ellos es un pueblo más perverso? Señor, ¿por qué? Y Habacuc no entendía. Y vino Dios, le dijo: ¿sabes qué, Habacuc? Quiero darte a entender que Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios bueno. Tu Dios es un Dios sabio. En otra palabra le dijo: tú no me tienes que decir a mí lo que yo debo hacer. Tu única responsabilidad, Habacuc, le dijo, es confiar en mí. ¿Cuántos me están escuchando? Yo no sé qué siento cuando yo empiezo a ver un sinfín de cosas dentro de los cristianos. Yo sabe que mi hermano, no sé qué es lo que me pasa, no sé. Uno dice: no logro entender. Y muchas veces cristianos nos quedamos con preguntas. Y como Habacuc, ¿por qué? Así como cristianos en estos tiempos finales dicen: porque hay gente con privilegios y nunca cambia. Porque hay gente con Biblia en la mano, pero nunca cambia. ¿Por qué pasa tal cosa? Quiero decirle, estamos en un tiempo tan terrible. Y vino Dios, o viene Dios en este momento y nos dice, Evangelio de Mateo capítulo 24, búscalo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 13. Un pasaje tan cortita, o este versículo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué nos dice Jesús en este momento? Quiero que la lea en voz alta. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cuántos toman esa palabra, hermano? En ese tiempo que estamos viviendo, el Señor nos dice: mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. El que persevere hasta el fin. En otra palabra, el Señor nos dice, si logramos perseverar hasta el fin, ¿qué debemos de hacer? Puesto los ojos en Jesús. Hermano, quiero decirle eso para que usted no se debilite, para que usted no se aparte de Dios, para que usted no va a estar en una confusión y quedarse con preguntas y dice, ¿será que continúo o será que me quedo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Antes de que usted va a estar en una vida así, el Señor te dice, persevere, luche, esfuércese con tu mirada hacia aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Pon tu mirada en Él para que lograrás llegar a la meta. Por esta razón, el profeta recibió las palabras, como he dicho. Pueden sentarse. Recibió las palabras. Y cuando el profeta recibió la palabra, entendió y comprendió. Y es ahí donde vemos la palabra que nos dice: entonces el profeta empezó a buscar a Dios en oración. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso, hermano? El profeta entendió y él dijo: buscaré a Dios en oración. Hay muchas cosas que están pasando en la vida cristiana en el tiempo en que estamos. Solamente los valientes, solamente los que tienen al Espíritu lograrán llegar a la meta, hermanos. ¿Me están escuchando? Solo los que tienen al Espíritu Santo, solo los que verdaderamente están aferrados a Dios lograrán llegar a la meta. Pero el que no se ha agarrado del Señor se va a quedar, se va a alejar, no va a soportar lo que va a ver sus ojos, sino que viene la pregunta, dice: ¿por qué razón pasa tal cosa dentro de los cristianos? Pero aquel que ha puesto su mirada en Dios alcanzará misericordia y va a lograr llegar a la meta. Hay cristianos que ya no sienten la presencia de Dios. Ahora la pregunta: ¿por qué razón? Porque muchas veces se ha acabado nuestro gozo en buscar a Dios. Porque muchas veces ya no sentimos la presencia de Dios. Porque nos fijamos del error del cristiano. Y quiero decirte, cuando Dios te trae a su casa, no para venir a observar quién está mal, quién está bien, eso se encargará aquel que está ahí arriba. ¿Cuántos me están escuchando? Esto se encargará aquel que está ahí arriba, se encargará por aquel que está mal, se encargará por aquel que no anda bien, se encargará por aquel que pisotea la palabra. Pero más Dios nos da una palabra a nosotros en estos tiempos finales y nos dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo piensa usted decir a Jesús cuando vamos a estar? Porque va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento de que usted y yo vamos a estar cara a cara con Jesús. ¿Alguna vez usted ha meditado eso? Aquí estamos, ¿verdad, mi hermano? Quizás nos congregamos, cantamos, predicamos, oramos, pero muchas veces se nos olvida de que cada vez más está cerca el día y el momento que vamos a estar cara a cara con Jesús. Ahora, ¿qué piensas tú decir a Jesús cuando nos tocará que rendir cuenta? ¿Será que le vamos a decir a Jesús: mira, Jesús, yo tenía gozo para predicar tu palabra, Señor? Sin ninguna duda tú viste el gozo que tenía en mi corazón para servirte, para cantarte, para predicar, Señor. Yo como quise congregarme,
y anhelé llevar tu palabra, Señor, pero el que se sentaba a la par mía en el culto no estaba nada bien su situación. Ese cristiano que se congregaba donde yo me congregaba también, oh Señor, su vida que llevaba, Señor. Y yo llegué a ver su hipocresía, que cantaba, que profetizaba y hace un sinfín de cosas. Pero Jesús, me di cuenta de su error, de su bulto de pecado que llevaba encima, Señor. Entonces por eso tomé la decisión en mejor ya no hacer nada en tu obra, en mejor me aparto de ti. Y poco a poco, Señor, me fui enfriando. ¿Qué nos dirá el Señor ahí? Piénselo. ¿Será que el Señor nos va a decir: tenés razón, hija, hijo, tenías razón y tenés razón, entonces entra al cielo? Ni modo, tú no tuviste la culpa de que te alejaste de mí y llegaste a pecar y hasta llegaste a blasfemar contra mí, hasta allá te burlabas de mí. Entonces, pero tú no tienes la culpa, hermano. Esta tal excusa no será justificada allá arriba cuando vamos a enfrentar al Señor. Por eso es necesario ahora buscar de Dios, sin importar la vida, el que se siente a la par o el que se siente al otro lado. Hermano, sin importar los otros, usted mira al blanco que es Jesucristo, porque es Él el que pronto ha de venir a levantar su iglesia. Dele palma al Señor si lo siente. Por eso cuando Dios le dio la respuesta al profeta, y ojalá que nosotros entendamos, hermano, y que hagamos lo mismo. Entonces cuando el profeta entendió, ahora vamos con esta palabra, porque la iglesia, mi amado hermano, va a enfrentar de muchas cosas. Habacuc capítulo 3, y aquí habla el profeta de una manera tan impactante cuando llegó a comprender. Y en ese tiempo tan especial que estamos, que Dios nos está hablando, Dios quiere hacer algo dentro de nuestro corazón. No se olvide, agárrese de Dios. ¿Lo escucharon? Agárrese de Dios. No de su hermana, no de su hermano, no del pastor, no de la diaconisa, no de los diáconos, no de la directiva de jóvenes. Agárrese de Dios. ¿Lo escucharon? Agárrese de Dios, porque Él es fiel, Él es justo y Él es un Dios bueno. Y nunca jamás usted va a hallar maldad en Él. Oiga lo que dice la palabra, Habacuc capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del versículo 17. Oiga, Dios anhela en nosotros que también nosotros podamos decir esa palabra y que estemos decididos. Oiga lo que dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. ¿Qué dice la palabra? Aleluya. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué más dice el profeta Habacuc? Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. A su nombre. ¿Se goza su corazón?
¿Cuál debe de ser su motivación para continuar hacia adelante? Cristo. Por eso dice aquí: con todo yo me alegraré. ¿Sabe qué es lo que debe de hacer el verdadero cristiano? Aunque hay tanta gente sin temor de Dios, aunque habrá tanta gente que van a tomar las cosas de Dios como que si fuera un juguete, pero más usted debe decir: con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuánto tienen oído para oír? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. Ahora le digo: ¿cuántos quieren que su alegría debe ser Dios? ¿O cuánto anhela que el gozo que va a haber en tu corazón, el motivo de ese gozo, que sea Dios y no el hombre, no la mujer, mi amado hermano, sino que sea Dios? ¿Por qué razón? Porque Él es la fortaleza de cada uno de nosotros. Él es la fortaleza. Y usted podrá decir: me importa un petate que el que hace, el que se sienta en la par mía. Yo voy a seguir a Jesucristo. Él es el que ha dado su vida por mí en la cruz del Calvario. Entonces, por esta razón, yo veo alguna conclusión acá, pero trataré la manera de llegar a esta conclusión. Pero en medio de todo eso, Dios nos está hablando en este momento y nos dice a cada uno de nosotros los que estamos aquí: si usted mira, por ejemplo, cristianos dentro de una iglesia, todos santitos, y como que si fuera gente de bien, y como que si fuera gente con temor de Dios en el corazón, pero quizá allá afuera usted pueda ver un sinfín de barbaridades. ¿Qué debe ser usted? Agarrarse de Dios y no se suelte de Dios. Lo que el diablo está buscando es de que usted se suelte de Dios. Y el diablo anhela que tú seas uno de la gente, uno de esas gente que no tienen temor de Dios. Pero más tú debes agarrarse fuertemente de Dios en las batallas. ¿Cuántos de aquí tienen batallas? Amén. ¿Cuántos de aquí tienen batallas? Todos. Ahora bien, porque no solamente en ese sentido nos hablará Dios, pero quiero que entiendas algo, todos los que estamos aquí. Cuando Dios nos dice agárrese de Dios, pero hay otra palabra que dice: agárrese de Dios en medio de las batallas. ¿Me escucharon? Repito nuevamente: agárrese de Dios en medio de las batallas. ¿Por qué razón? Hermano, quiero que entiendas algo. Dios tiene un propósito maravilloso sobre su vida. Cuando Dios nos dice: agárrese de mí, hijo, hija, no te sueltes, porque si te vas a soltar de mí, la corriente que anda en el mundo te va a arrastrar. Entonces nos dice el Señor: para que usted llegue a la meta, agárrese de mí. Y la promesa de Dios es: porque algo grande yo haré contigo. ¿Cuándo toman esa palabra, hermanos? Y por eso hay tanta gente también. Hay tanta gente que se están quejando no solamente de la vida de los cristianos que no andan nada bien. No se están quejando solo de eso, sino que hay vidas se están quejando: Señor. Y de esta manera se acercan delante de Dios y dicen: Señor, pero ¿por qué aquellos que ni siquiera te temen, ni siquiera te respetan, ni siquiera toman todo lo que se trata de ti, no lo toman seriamente, lo toman como un juego, como un juguete?
pero ¿por qué esa gente están más felices que yo? Y yo que me arrodillo delante de ti con toda integridad, y yo te busco, yo quiero saber, quiero aprender más de ti, Señor. Y es ahí cuando yo empiezo a ver un sinfín de cosas a mi alrededor, en mi iglesia, en mi casa, en mi trabajo, en mi matrimonio. Señor, ¿por qué razón empiezo a ver un montón de cosas que no me gusta? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Hay gente que se acercan a Dios así y dice: pero ¿por qué tales personas, Señor, que no te buscan pero andan re felices? Ahora quiero llevarles a algo más, para que usted entienda que algo grande Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos en las dificultades que estás pasando en tu vida? ¿Tiene propósito Dios en estas dificultades o no? Vayamos a la palabra. Hechos. Dios quiere preparar más a su iglesia, para que su iglesia sea más fuerte cada día. Y si vamos a tomar en cuenta la palabra, vamos a salir fuertes acá en esta tarde, y con más gozo de buscar de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Aquí vamos a notar algo. Y los que estamos en el Espíritu, va a impactar nuestro corazón la palabra de Dios. Hechos capítulo 16. Bendito Jesús. Vamos a leer en el capítulo 16. Aquí vemos algo. Dice la palabra, vamos a leer desde el versículo 22. ¿Ya lo tiene? Leamos lo que dice la palabra. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió. ¿En dónde los metió? En el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Aquí viene algo precioso, impactante esto, y dice: pero a medianoche, ¿qué es lo que hacían? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, que dice su Biblia, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos pueden dar palmas a Cristo Jesús, mi amado hermano? Ahora la pregunta es: lo que sufrieron estos dos hombres de Dios aquí, lo que ellos sufrieron, ¿fue en vano? ¿O hubo un propósito aquí? Porque cuando ellos estaban sufriendo esto, ¿hubo un propósito o sin propósito? Había un propósito, mi amado hermano. Ahora en eso podemos entender. Usted puede decir: entonces, lo que yo estoy pasando en mi vida, hay un propósito de Dios aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia dice que Pablo y Silas, vemos aquí en la palabra, fueron encarcelados.
La misma Biblia nos dice que ellos fueron encarcelados después de haber sido azotados muchas veces. Así dice la Biblia, muchas veces. No solo una o dos veces, sino que fueron azotados muchas veces. Y la misma Biblia, nos damos cuenta, nos dice: todo lo que sufrieron no fue por causa de andar por malos caminos. Pablo y Silas sufrieron no porque ellos andaban haciendo maldades, andaban haciendo cosas que no le agrada al Señor, o porque llevaban una vida cristiana a lo torcido. No, ellos eran hombres que tenían temor de Dios. Ellos eran cristianos y siervos de Dios, comprometidos con Dios, hermano. Y por hacer la voluntad de Dios, ellos estaban sufriendo. ¿Así dice la Biblia suya o no? ¿Qué significa eso? Eso nos da a entender: aún los que sirven diligentemente al Señor, ¿sabe qué pasa? Sufren grandes dificultades en sus vidas. Aún los que buscan de Dios, aún los que se someten bajo la voluntad de Dios, anhelando con tanta pasión la presencia de Dios, buscando día tras día en agradar a Dios, aún estos cristianos, mi amado hermano, que dice la palabra, sufrirán grandes dificultades en sus vidas. Quiero que entiendas algo aquí: de vivir una vida consagrada a Dios no significa vivir una vida libre de las dificultades. O sea que no entienda eso de que si usted busca a Dios en ayuno, si usted busca a Dios en oración, si usted se va a congregar con todo tu corazón, no significa que ya no va a haber dificultades sobre tu vida. Habrá batallas, habrá dificultades, hermano, y aún más, hasta usted pueda estar más batallando, y como que si aparentemente usted está más metido en una vida llena de sufrimiento que aquella gente que no quiere nada con Dios, o aquella gente que no tiene temor de Dios. Ellos como que si no les pasa nada, pero usted que busca de Dios, pareciera que todos los días las cosas se van de mal en peor en tu vida. Pero quiero decirle que no, amado hermano, el sufrimiento de un cristiano no es en vano. Quiero que entienda, ahí hay un propósito de Dios, y grande el propósito de Dios. Segunda de Timoteo, gloria a Dios. No vaya a perder el versículo que hemos leído, porque vamos a volver. Segunda de Timoteo. ¿Alguien tiene sueño? ¿Hay un poquito de calor? Y ojalá que no se le viene sueño. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Aquí nos da a entender la palabra, y aquí vamos a comprender a la luz de la palabra de que aún los que viven una vida consagrada a Dios vivirá una vida muchas veces llena de batallas. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Aleluya. ¿Ya encontró? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Lo dice así. De esta manera vamos a leer lo que dice este pasaje de la bendita palabra de Dios en el versículo 10. Dice: pero tú has guardado mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero ¿qué dice el versículo 11? Persecuciones, padecimientos, como los que
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué dice la Biblia? Me has librado. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¿Cuánto pueden dar palmas a Cristo Jesús en este momento? Quiero que entiendas algo, lo que el Señor está tratando de hacernos entender. Todo lo que estás pasando en la vida por buscar a Dios, todo tiene su propósito. Quiero que escuches esto. Estas dificultades, estas batallas que llegarán a tu vida, no son para desanimarte. Las batallas, las dificultades que vas a enfrentar en tu vida no son para que usted se va a llenar de tristeza. No, hermano. Las batallas que está pasando no es para que usted se desanime, sino que sabe qué es lo que Dios nos hace entender en este momento. Estas dificultades, estas batallas que están pasando en tu vida son una oportunidad para cada creyente para ver la gloria de nuestro Dios en nuestra vida. Estas dificultades, estas batallas que vas a enfrentar o que estás enfrentando, el Señor te dice, son una oportunidad para que tú me adoras con todo tu corazón y dar testimonio a otras personas que tu Dios es un Dios poderoso. Así vemos en la palabra del Señor, hermano. Ahora regresemos en el libro de los Hechos, para que usted se dé cuenta. El libro de los Hechos, en el mismo capítulo 16, pero hoy vamos a leer el versículo 23. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Ya hemos leído esto, pero aquí vamos a leer nuevamente unos versículos más. El capítulo 16, libro de los Hechos, pero esta vez en el versículo 23 vamos a empezar a leer. Dice la palabra: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. ¿Y qué dice el versículo 25? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos estaban dando testimonio de que el Dios de ellos era poderoso. Sí. Pablo y Silas, en lugar de quejarse, en lugar de murmurar contra Dios, ¿qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a cantar. Ellos empezaron a cantar en vez de quejarse, en vez de decir a Dios: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Y si yo me iba tan constante en la iglesia, Señor, el Señor podrá decirte: sí, ibas tan constante en mi casa, pero no cantabas. El Señor podrá decirnos: sí, estabas o estás tan constante en mi casa, pero ¿qué haces cuando llegas a mi casa? A sentar y tienes ganas de cantar. Podrá decirnos el Señor, ¿verdad? El Señor nos dirá: sí, estabas en mi casa, pero no querías escuchar mi palabra. Y nosotros muchas veces llegamos a Dios y decir: Señor, pero si yo te busco mucho, si yo oro mucho. Pero Pablo y Silas nos damos cuenta, ¿verdad?, que una cárcel no es nada agradable. ¿Cuántos han estado en una cárcel, aunque solo de visita? ¿Alguna vez usted ha visitado cárcel? Yo más o menos lo vi, pero no para estar encarcelado ahí, por ir a visitar a alguien. Ese lugar no es nada agradable, hermano. En primer lugar, uno entra ahí algo asustado, porque cuando me metí yo ahí,
vinieron estas policías que están ahí y decían: te vamos a poner un sello en la mano, póngase la mano, y le advierten a uno: si este sello que lo pusimos aquí se va a desaparecer cuando estás ahí en la cárcel, si esto ya no va a haber aquí en tu mano, ya no vas a salir. ¿Y qué siente uno? Dice usted: entra con miedo. Porque cuando yo me metía ahí, a cada rato yo veía si estaba el sello, ya se estaba. Y cuando le metieron uno, no sé, como que si fuera una cosa, mi amado hermano, como que si uno le hace así, desaparece luego. Uno tiene que cuidarse mucho, porque sí. Y lo más duro, cuando uno entra ahí, empieza a sudarse, mi amado hermano. Cuando uno va entrando ahí, empieza a ver, no sé cómo se le llama, donde están los presos, solo puras rejas. Y ahí empiezan a gritarle a uno. Y uno tiene que ir como que si un perro con la cola entre las patas. Uno siente andar ahí, ¿verdad, hermano? ¿Y a qué quiero llegar con eso? Si la cárcel no es un lugar agradable, un lugar que huele mal, un lugar donde no ves a nadie riéndose, todo tranquilo, compartiendo con alguien. No, mi amado hermano, usted puede ver un montón de gente amargados, desesperados, y un lugar sucio, y como he dicho, la palabra huele mal. Ahora saquemos un ejemplo aquí. Y la Biblia dice que después de que Pablo y Silas fueron azotados muchas veces, los agarraron y los metieron al calabozo, dice, del más adentro. O sea que Pablo y Silas estaban en un lugar donde no había energía eléctrica. Pablo y Silas fueron metidos en un lugar oscuro, sucio. ¿Y sabe qué es lo que dicen los presos, los que han llegado en la cárcel? Ahí donde come, ahí está el sanitario, ahí está donde puede dormir. ¿Es un lugar agradable, hermano? ¿Qué dice? No, imagínese, hermano, aquí está tu sanitario y aquí está tu plato de comida. ¿Comería uno agradable? No, ese es un lugar de sufrimiento. Con razón la gente que han estado en una cárcel dice: eso es el calvario más terrible. Hasta dice: eso es un infierno. Alguien que llega ahí y el rostro de ellos todo triste, amargados. Imagínense, en ese lugar fueron metidos Pablo y Silas. ¿Y con qué razón? ¿Por qué razón? Por hacer la voluntad de Dios. Pero lo impactante, lo que ellos hicieron, en primer lugar, ellos sabían que el Dios de ellos era un Dios justo, era un Dios bueno y era un Dios sabio. Que ellos sabían perfectamente de que Dios sabía lo que estaba haciendo ahí con ellos. ¿Cuántos me están escuchando, amada iglesia? Y por esta razón Pablo y Silas estaban en ese momento, mi amado hermano, al lugar oscuro, encadenados. Si lo encadenan ustedes los pies ahorita, ¿le va a doler? Peor, estamos acostumbrados a veces cuando nos sentamos en la silla, nos gusta mover los piecitos ahí. Mira el que está sentado a la par suya, cuando se siente en la banca, ahí está la iglesia y así está su pie. Y peor, sí, nos gusta hacer así. Y ya estando en la cárcel, medita sobre Pablo y Silas. No tenían la oportunidad de hacer así sus pies, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no? Estar solo así, encadenado de pies y manos, eso es una tortura terrible, ¿verdad, mi hermano? Pero sin embargo, a pesar de que Pablo y Silas, encadenados de pies y las manos, un lugar oscuro, sucio, un lugar que hiede, apesta, pero sin embargo ellos, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a cantarle al Dios de Israel, al Dios vivo. Empezaron a adorar a Jesucristo, mi amado hermano. Cuando dan honra y gloria al Rey de la gloria. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando ellos estaban cantando, estoy seguro que ahí nadie había cantado, nadie. Dice que los hombres no lloran. ¿Cuántos han escuchado eso, que los hombres no lloran? ¿Están aquí mis hermanos?
Solo las hermanas son chillonas, dice, y los hombres dicen, nunca lloran. Pero si encontraras a aquel machista en la cárcel derramando lágrimas, ¿me están escuchando? Pero Pablo y Silas, ellos no lloraron ahí de tristeza. Ellos no se amargaron la vida. El cuerpo estaba, así hablando físicamente, estaban encadenados, pero ellos en el lado espiritual estaban libres, hermano. Así como nosotros, el Señor nos ha hecho libres. Denle para Dios con todo tu corazón. Y ellos ahí empezaron a entonar alabanzas. Y no solamente entonaron alabanzas, sino que empezaron a orar, así como nosotros. Cuando estás enfermo, cuando no tienes dinero, cuando está enojado el esposo, y ahí la hermana empieza a cantarle ahí: viva el rey, viva el rey, viva nuestro Salvador. ¿Qué hace la hermana cuando está enojado el esposo? Empieza a adorar al rey. Algunas sí, la mayoría que dicen: mejor voy a hacer maleta y me voy. Ya que Dios no hace nada, pero si Él no hace nada, mejor agarro mi maleta, me voy. No, eso no es la solución. Entonces, lo que debes hacer, como dice la palabra, es mejor practicar lo que hicieron Pablo y Silas. Empezaron a darle alabanzas al rey. Cuando no tienes dinero, cuando no tienes trabajo, cuando se levanta críticas en contra tu vida en tu misma congregación, ¿qué debes hacer? Pero qué felicidad. El evangelio es poder de Dios. Con más ganas vienes al culto. Usted dirá: aleluya, me está criticando. Gloria a Dios, me dijeron que yo no puedo cantar. Aleluya, porque me odian, porque yo tengo privilegio en la iglesia. Gloria a Dios. Yo le voy a cantar alabanzas a mi rey. Él es mi rey, por cuanto yo, ¿qué dice la alabanza? Yo le amo, yo le canto. Él es mi rey, no hay otro como Él. No, los cristianos saben que es lo que hace. Señor, ¿por qué no lo sacas a eso dentro de la iglesia? ¿Por qué permite que esta gente está en la iglesia, Señor? Si ellos no se van, yo me voy, Señor. Así son los cristianos. Pablo y Silas no hicieron eso. Ellos, dice, cantaban alabanza. Y de repente escucharon los que estaban ahí quejándose, llorando, amargados. Empezaron a escuchar que habían unos dos locos ahí, estaban cantando. ¿Y quiénes eran esos locos? Los que tenían a Cristo en su corazón. ¿Cuántos locos y locas están aquí, pero espiritualmente, hermanos? Solo poquitos. ¿Cuántos locos y locas están aquí? ¿Por qué soy un loco y loca? Es que no tengo dinero. A un poderoso Dios servimos. Un poderoso Dios servimos. Y dice: préstame 2 tortillas, que no tengo nada de tortilla en casa. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? A un poderoso Dios servimos. Mira, ni trabajo no tiene. ¿Qué importa? Hable lo que habla la gente, pero tú debes de dar a conocer que tú tienes la verdadera bendición, la presencia de Dios en tu vida, hermanos. Entonces aquí se cumplen las palabras de Habacuc. Leamos una vez más, regresemos a este pasaje de la Biblia. ¿Qué dice la palabra ahí? Gloria a Dios. Habacuc capítulo 3. Es aquí donde Dios nos está haciendo a entender algo aquí. El Señor nos dice, porque ese profeta se encontraba en situaciones, o sea que en tiempo de sufrimiento, de dolor y tantas cosas. Y aquí podamos ver también lo que hicieron Pablo y Silas y lo que hizo el profeta Habacuc. ¿Ya lo tienen?
El versículo 17 una vez más dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, que dice la palabra: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A su nombre. Esa es la vida que Dios quiere en nosotros, hermano. Pero la iglesia en los últimos tiempos se queja del hermano. Es que mira, el hermano hace tal cosa. Es que mira, esto no busca de Dios de verdad. Es que mira esto, mira, es cristiano y mira las palabras que están en su boca. Es que mira esto y lo otro, y no le pasa nada. Y yo que busco de Dios, y yo que canto, y yo que predico, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, no me he visto bien. ¿De qué te sirve vestirse de cosas lujosas, amado hermano, y no estás bien con Dios? El Señor te dice: aunque no tienes trajes lujosas, pero tienes lo más hermoso en tu vida, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aunque quizá usted no puede disfrutar comida de millonario todos los días, pero tiene el mejor pastel en tu vida, la presencia y la palabra de nuestro Dios, hermanos. A su nombre. Aunque quizás no puedas tener la mejor casa en este mundo, pero debes de recordar que allá arriba tú tienes una mansión celestial. ¿Cuántos de aquí tienen una mansión? Entonces, ¿de qué estamos quejando? ¿Por qué se asusta cuando llega la enfermedad? Y si la muerte llegara a nuestra vida, y si estamos bien con Dios, ¿a dónde nos vamos? Vamos a un lugar seguro. ¿Y para qué vamos a desear la vida en este mundo, hermano? Tantas cosas. Y allá arriba con Cristo hay una morada tan maravillosa. Y eso es lo que debemos de entender nosotros. Y debemos de dar testimonio como hicieron Pablo y Silas. No se quejaron. Anima al que está a su lado. Ya no se queje, hermano. Ya no se queje. Por favor, ya no se queje. Ahora la pregunta: ¿dónde habían sacado tanta fe Pablo y Silas? Porque ellos aunque yo les digo, porque Pablo y Silas no eran robots, no eran de acero. Pablo y Silas eran personas al igual que nosotros. ¿Me escucharon? Eran iguales que nosotros. Pero ¿por qué ellos soportaron todo eso? ¿Has leído en la Biblia cómo era culto, cómo adoraban a Dios? Donde estaban Pablo y Silas, en la iglesia donde estaban ellos, o sea que de los primeros cristianos. ¿Cuántos saben las características de esa gente? Era gente de oración, era gente obediente a la palabra. Y la Biblia dice: era gente que escudriñaba la palabra, y no solamente la leía, sino que lo practicaban, lo obedecían, en otras palabras. Y nosotros, le voy a dar una prueba. Mira que está a su lado, si tiene Biblia. Por eso no quiero venir al culto, porque me tiran todo en cara. Es que yo no te puedo ver si tienes Biblia o no tienes Biblia. No sé por qué tanta debilidad en mí. No logro creer lo que predican. ¿Cómo vas a creer si no tienes palabra? Amén. Mira, ¿qué significa cuando no tenemos ni Biblia? Significa que no leemos. Y otros la tienen por adorno. Mira, si su Biblia ya... ¿Cuánto tiempo has comprado su Biblia? Y pregunta, porque a mí no me van a decir, porque no voy a escuchar. Pregunta al que está a la par suya: ¿cuánto tiempo has comprado esa Biblia que tienes? Decilo. Y si te va a decir: fíjate, hermano, desde que me convertí, o esa Biblia que tengo ya lleva 3 años, pero todavía está nuevita. ¿Por
¿por qué está nuevita? Tanto lo cuidas, aunque tanto cuidas la Biblia, pero se envejece. Lo compró de este grueso y conforme los días que están contigo hace de ese grueso hasta un cuarto grueso de su Biblia. ¿Por qué razón? Es que a cada rato así la hace mal. Y peor la forma que lee la Biblia los quitan con saliva, imagínense. ¿Cómo se queda la palabra, hermano? Se envejece. Pero nosotros hemos comprado Biblia desde el año 2000 y lo tenemos ahora nuevita. ¿Qué significa? No la leemos. ¿Quién vive? Y entonces, ¿cómo vamos a ser fuertes en la fe? Mi amado hermano, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. O sea que cuando usted empieza a escudriñar la palabra, usted va a ser fuerte. Y vienen las batallas, pero usted por medio de la Sagrada Escritura conoces al Dios al quien sirves. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que hace milagros. Aunque estoy enfermo, pero confiaré en Él. ¿Cuántos alaban al Señor de verdad? Entonces, eso es, ahí estaba el secreto de la fuerza que había en Pablo y Silas. Que ellos, a pesar de la situación en que se encontraba, pero ellos estaban felices, hablando espiritualmente. El cuerpo, quizás sus espaldas ardía por tantos azotes que recibieron y estaban encarcelados. Puede ser que las manos ya les estaba doliendo, los pies quizás se calambraron, ¿verdad, mi hermano? Pero a pesar de eso, había un gozo tremendo dentro de sus corazones, hasta que ellos empezaron a testificar a Cristo Jesús ahí en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de Dios que había en ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que el que marcó la diferencia ahí en ellos es la presencia de Dios. Amén. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Un ejemplo. Si usted se va con un médico y el médico te va a decir: fíjate, por usted solo Dios. ¿Y qué hace el cristiano cuando le dice: solo Dios por ti? Ay, Padre, Señor. ¿Cómo que ay, Padre? Si ya está lamentando cuando le dijeron que solo Dios por ti. Si te dicen solo Dios por ti, usted diga: gloria sea a Dios que me dijeron solo Dios por ti. O sea que tengo al mejor de mi vida, a su nombre. Pero cuando a nosotros nos dice solo Dios por ti, ay, Señor, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué hace el cristiano cuando recibe una mala noticia? Ya ni para orar no puedo, hermano. Se me van las palabras. Ya no hay o qué decir. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Quiero que entiendas algo. La presencia de Dios en nuestra vida cambia todo. Ahora, ¿cuántos anhelan de la presencia de Dios? Quiero que entiendas algo. ¿En qué momento? Hay veces que nosotros decimos: Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero ver tu poder manifestándose en mí. Pero donde se manifiesta el poder de Dios es en medio de las dificultades. ¿Están de acuerdo conmigo? Hermanos, ¿están de acuerdo conmigo que donde se manifiesta el poder de Dios es en medio de las dificultades? O sea que tiene que haber sufrimiento en nuestra vida. De esta manera podamos ver manifestando la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea que, por eso he dicho, los momentos difíciles, los momentos de batalla, los momentos más dolorosos en nuestra vida, quiero que entiendas algo, son oportunidades para usted y para mí, para experimentar las maravillas de nuestro Dios. Veamos nuevamente este versículo, el versículo 25 del libro que hemos leído. Aquí notamos que Pablo y Silas estaban en las circunstancias más difíciles. Pero ahora bien, dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué dice el versículo 26?
Dice, si usted no lo quiere leerlo, yo lo voy a leer. Dice: entonces sobrevino de repente, que dice, un sismo. ¿Qué fue lo que hubo ahí? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Estoy leyendo Hechos capítulo 16 versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, que dice su Biblia, hermano, se sacudía, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué es lo que provocó los cantos y la oración de Pablo y Silas? Provocó una manifestación del poder de Dios. Si ellos no hubieran cantado, si ellos no hubieran orado ahí, no hubiera manifestado el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos, de todo corazón? ¿Cuántos están comprendiendo algo? ¿Está entendiendo que lo que estás pasando en tu vida, Dios tiene un propósito ahí? Muchas veces, ¿sabe qué es lo que dicen los cristianos? Muchos cristianos dicen: Señor, como quisiera que mi familia se convierte a ti, Señor. Señor, por favor, convierte a mis hijos, a mis padres. Señor, convierte a mi esposo o a mi esposa. Señor, por favor. Pero ¿sabe qué dice Dios? Para que yo los convierto, para que ellos se convierten y para que ellos me van a buscar, es necesario que usted va a ir en la prisión de más adentro, como Pablo y Silas, para que tu familia se levante. ¿Y en qué manera de usted puede ser? Una enfermedad, un momento de dificultad. El Señor te permite sufrimiento en tu vida, porque de esta manera podrá manifestar el poder de Dios. Porque ¿qué es lo que hubo acá? Porque cuando dice la Biblia que la cárcel fue sacudida con un terremoto, ¿había incrédulos ahí? Sí, había. Si Pablo y Silas no hubieran llegado ahí, el guardia de la cárcel no se hubiera salvado, él y su familia. Pero por medio de que Pablo y Silas llegaron ahí en un sufrimiento y ellos adoraron al Señor, entonces vino el poder de Dios manifestándose. Por el sufrimiento de ellos se convirtieron, la familia del guardia, él y su familia, alcanzaron salvación. Pero ¿en qué forma? Por medio del sufrimiento de Pablo y Silas. ¿Cuántos de aquí quieren ver a toda su familia buscando de Dios? No se sorprenda cuando llega dificultad en tu vida. Quizá la esposa o el esposo te va a ver: ya se está muriendo mi esposa o mi esposo se está muriendo y ahorita. Pero usted ahí va a decir: tengo Dios Todopoderoso, y se va a manifestar la gloria de Dios. Después de que te está viendo que ya te estás muriendo, una sanidad, una liberación del poder de Dios en tu vida, y la persona va a experimentar la gloria de Dios. ¿Y qué va a decir? Voy a buscar de Dios. Póngase de pie. Aleluya. Entonces, por lo que está pasando en los cristianos hoy, con cualquier cosa retroceden. Cualquier cosa ya no puedo. Solo medita en la oración del profeta Habacuc y medita la actitud de Pablo y Silas. Adoraron a Dios y se manifestó el poder de Dios, hermano. Pero ¿qué quiero decirte en este momento? Es necesario que usted tenga la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo importante. Quiero tomar unos 15 minutos. Yo no sé si realmente usted quiere ser lleno del poder de Dios. Yo no sé si realmente usted quiere que tengas la presencia de Dios en tu vida. Estoy seguro que hay vidas que están aquí, yo no sé qué están pasando en la vida.
pero de que hay sufrimiento, hay sufrimiento. Hay quienes que están pasando por momentos duros, pero ¿qué dice la palabra? En vez de quejarnos, en vez de murmurar, mejor empecemos a cantar a Dios. Se los invito a que pasen acá en este lugar. La unción de Dios está aquí. Venga. Hay dolor en tu vida. ¿Estás notando momentos críticos en tu vida? Yo le invito a que venga acá en este lugar. Yo no puedo hacer nada con tu vida. Yo no puedo hacer nada. Si usted quiere ser un Pablo o quiere ser un Silas o quiere ser un Habacuc, venga e invoca el nombre de Dios. El Señor nos dice en este momento: agárrate fuertemente de mi mano. El sufrimiento que está pasando en tu vida, Dios te dice: todo es con propósito. Si aquí a mañana te encontrarás en una situación complicada, quiero que entiendas algo. Eso tendrá un propósito maravilloso. Y a través de las dificultades, quizás duras, de esta manera se acercarán tu familia en los brazos de Dios. Y dígale al Padre en este momento: Señor, quiero de tu presencia, Señor. Quiero más de tu presencia, oh Dios. Dígale a Jesús: quiero más de tu presencia, Padre. Empiece a orar. Si usted no aprovecha esta oportunidad, lo que está dando Dios, no se queje cuando llegan las dificultades y decir: ya no puedo más. Lo que Dios está haciendo con su iglesia es preparándose, o más bien preparando a su iglesia, que cuando llegan las batallas, la iglesia está preparada. En vez de murmurar, en vez de quejar contra Dios, tendrá fuerza para adorar a Dios en medio de la batalla. Vas a tener las fuerzas para que en medio de la batalla vas a adorar a Dios. Y no te vas a quedar a medias. Dios tiene compasión sobre toda tu familia. Y muchas veces, para que tu familia se van a salvar, tu vida, tu propia vida tiene que ser sometida a dificultades duras. Pero deben de saber en esta hora que de esta manera se salvarán tu familia. Y no solamente es eso, hay cuantas cosas maravillosas que va a haber en tu propia vida. Tú mismo lo vas a experimentar. Y si en estos momentos estás pasando, yo no sé, quizás en circunstancias tan difíciles, en situaciones complicadas, solo dale adoración a Dios. Solo dale adoración a Dios. Solo tú puedes decir a Dios: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.
bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Ya no debemos de estar en una vida toda seca. Cuando estamos secos en el lado espiritual, es allí cuando cada batalla nos quejamos. Cada dificultad murmuramos contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos secos en la vida espiritual. Florece ahora. Florece ahora en el nombre de Jesús. El Señor hará en este momento con nuestra vida como una planta que se le echa agua. Así hace Dios con tu vida en este momento. Aleluya. Aleluya. No se detenga, no se detenga. La oración que haces ahora es para honrar a Dios, porque no tenemos este derecho para reclamar o para quejarse contra Dios, no. Solo es adorar. Y tú puedes decir: con todo esto yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en Dios, el Dios de mi salvación. Y en este momento tú puedes decir: Jehová es la fortaleza de mi vida. Ese tiempo no es en vano. No es en vano, no es en vano. Aleluya. Reciba de Dios en este momento, amado hermano, hermana. Hay un enemigo que quiere que tú vives quejándote o reclamando. Hay un enemigo que quiere que tú vivas en debilidades, porque hay un enemigo que no quiere verte cantando en medio de las dificultades. Pero tú empieza a cantar, empieza a cantar, empieza a cantar. Empieza a adorar al Señor en esta hora. Recibe la visita del Espíritu Santo sobre tu vida en este momento. Recibe la visita del Espíritu Santo en esta hora. Recibe la visita del Espíritu Santo en esta hora. Y dígale a papá Dios, dígale así: Maestro. Díselo pues. Con el fuego divino de tu Espíritu Santo. Tócame ya. Siéntelo pues. Maestro, tócame ya. Sí, Señor. Con el fuego divino de tu Espíritu Santo.
que a mi lado Él está. Escuche. Y si a ti Él te toca de gozo inefable, también llorará. Vino el Señor, que a mi lado Él está. Y si a ti Él te toca de gozo inefable, también llorará. Aprovecha esta oportunidad para hablar con Dios. Reciba la presencia de Dios en tu vida. Que Dios le dé más hambre y sed de su palabra en tu vida o en nuestra vida. Que este pueblo tenga hambre y sed de Dios. Que Él quite toda debilidad en tu vida. Despójate de todas las cargas que está atacando tu vida o está estorbando tu vida. Entrega las manos de Dios, entrega las manos de Dios en este momento. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere darte a conocer sus maravillas, pero no te quejes en medio de la batalla. Por eso Dios nos da su palabra, que debemos de agarrarnos de Él. Debemos de vivir en acciones de gracias. No importa aunque haya enfermedad, aunque haya escasez y un sinfín de cosas en contra de la vida de muchos creyentes. Pero qué importante es cuando aprendemos a darle alabanza a Dios en medio de las dificultades más duras en la vida. Eso Dios quiere de ti, que le des alabanza, que le des alabanza. Hay presencia de Dios aquí en este lugar. Agradecido con Dios. Vamos a vencer en los momentos más difíciles. Por eso Dios nos da su palabra. Por esta razón Dios nos da su palabra, para que tengamos más fuerza cada día y podamos aprender más de Dios. Aleluya. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante en la obra del Señor. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante
palabra del Señor. Es de tomar la fuerza en el nombre de Jesucristo. Padre, estas vidas que están ante ese altar, Señor, y cada vida que se está congregando en este lugar, no ha venido, mi Padre, solo por así. Nadie está aquí por casualidad. Cada vida que está dentro de esta casa de oración en esta tarde, tú tienes un propósito tan maravilloso con estas vidas que están aquí en este lugar. Padre, bendiga a cada uno, Señor, los que están aquí. Que tu presencia llena cada corazón. Que tu presencia levante el ánimo de tu pueblo. Porque tu presencia es poderosa, Dios. Ayúdanos a comprender, papá, que sin tu presencia no somos nada, Padre. Sin tu presencia no somos nada, Dios. Pero es necesario que tu pueblo esté llena de tu presencia, Padre bendito. Oh, entienda, amada iglesia, que es muy importante la presencia de Dios en nuestra vida. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente